Muy bien, ha llegado la hora. Vamos a dar inicio a esta charla de la red de pequeñas y medianas firmas de contadores públicos de Iberoamérica. Es un grupo ya muy sólido, conformado por varias firmas, tamaño pequeño y mediano, de varios países de Iberoamérica, bueno, de todos los países de Iberoamérica. Y en esta ocasión, el doctor Fernando de Almeida Silva Santos, perdón, nos va a dictar una importante charla titulada Estrategias de Gobierno Corporativo para una salida rápida y sostenible de la pandemia de las pymes. Es un tema de actualidad. El doctor Fernando de Almeida pues, es una persona conocedora del tema, con amplia experiencia profesional, académica, investigativa, una gran producción literaria en términos de libros, investigaciones. Tiene además de su doctorado, estudios postdoctorales e investigaciones en revistas y papers de esa índole. Y bueno, sabemos que es una persona muy ocupada y le agradecemos que ahora nos acompañe para dictarnos este tema de su área de dominio. Muchas gracias, doctora Almeida, por su tiempo. Cuando guste puede comenzar. Com muito gosto, professor Mário. Com muito gosto que estou aqui. Me sinto muito honrado por a invitação e agradeço muito também por a rede de pequenas e medianas firmas de consultadores de Iberoamérica, porque pude apresentar meu trabalho. Nós temos antes que compreender algumas coisas. Que una propuesta que estoy haciendo, en la verdad, a partir de una discusión sobre qué es importante para gobernanza corporativa o gobierno corporativo para las empresas que son chicas, muy pequeñas y hasta las medianas. Entonces hay un universo muy grande. En Brasil hay propuesta clara de Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que habla sobre la importancia y cómo se debe hacer las medianas, pero las pequeñas no. Y es muy diferente la realidad de una empresa que no afirma que hay una renta mensal de $5,000, por ejemplo, y una que hay millones y que a veces no sea grande, pero es una mediana. Es diferente porque la estructura es diferente. Entonces, que yo propongo acá es que se reflita que las pequeñas también necesitan de gobernanza corporativa, necesitan de la discusión de la ética, de su estructura, porque es necesario para tener competitividad en un mercado global. Es muy diferente las posiciones de las pequeñas cuando son de países de Latinoamérica, de países de tercer mundo, y cuando son de los países de primer mundo, porque hasta por la manera que el mercado mira a nosotros es muy diferente. Entonces, que yo pretendo es una propuesta para discusión, porque creo que es muy importante un posicionamiento para que las empresas pequeñas y medianas puedan desarrollar y puedan sobrevivir en la crisis. Nosotros tenemos que, en muchos momentos de crisis, muchas instituciones tienen problemas, pero hay algunas que crecen y hay algunas que desarrollan en la crisis. Y nosotros tenemos que tener claro que la postura de transparencia, la postura de desarrollo está muy relacionada con la confiabilidad de las personas y de los investidores. Entonces, sobre esto que yo voy a hablar hoy, empezando con el concepto de ética, de la palabra griega ethos, se originó la palabra ética. ¿Qué es ético? Significa un modo de ser, significa una representación de la característica de un grupo que es diferente en determinados momentos, porque, por ejemplo,
en la historia nosotros podemos mirar que las firmas, así como las instituciones de manera general y los países y los pueblos, cambian su manera de pensar sobre la ética. La ética se evolucionó en la historia y está asociado mucho a carácter, pero no es solo esto, mas sí un conjunto de principios y valores morales que orientan la conducta humana en la sociedad. Diante de esto, nosotros tenemos que tener una postura ética empresarial, una postura ética que pueda pasar una confiabilidad y una seguridad para el mercado. Para esto hay 3 puntos que yo pienso que es necesario refletir. El primer punto es cómo que con el desarrollo social y la evaluación de la comunicación tenemos muchas cosas nuevas. ¿Qué cosas nuevas son estas? Por ejemplo, la manera como los transportes hoy son muy rápidos, muy veloces, transporte de personas, transporte de información, transporte de cosas. Es necesario que nosotros también tenemos que pensar de una manera diferente, una manera que se pueda dar respuesta a estos nuevos problemas que surgen con la evolución de la sociedad. Entonces, no podemos solo comprender qué está aconteciendo, pero tenemos que tener intervenciones desde el punto de vista práctico, considerando las legislaciones de los países, las posturas de los países y también considerando los cambios. Con la Internet surgen nuevos problemas éticos. Entonces, la ética es necesaria cambiar siempre, se estructurar siempre y se renovar siempre. Segundo factor que es importante, que la ética y la responsabilidad social deben ser principios de las prácticas cotidianas, o sea, todos los días, para todos los niveles de la institución. Entonces, no podremos hablar de ética solo considerando un momento o una semana sobre la ética, pero tenemos que pensar que es una política general y constante de las instituciones para se posicionarlas, para poder tener competitividad y confiabilidad del mercado. Tercer punto es que hay necesidad no solo de tolerar a las personas. Yo pienso que tolerar a una otra persona es diferenciarla, no aceitarla muy bien, pero yo tolero. Tenemos que no solo tolerar, pero tenemos que aceitar, respetar, convivir y saber que hay mucho que aprender con la multicultura. Y los pueblos necesitan comprender esto, hasta para determinar sus políticas éticas. Entonces, la sostenibilidad, que es baseada por aspectos ambientales, sociales y económicos, hoy, por la dimensión multicultural que es muy amplia y muy fuerte en la sociedad, tiene también que pensar sobre la multicultura, sobre la innovación, aprendizaje continuo y gobierno corporativo. O sea, si nosotros no tenemos una política, sea del país, sea de las instituciones, que piensa de manera a cambiar siempre, acompañando los cambios sociales, nosotros tenemos una política ética muy muy frágil para la sociedad. Entonces, nosotros no tenemos que acompañar los cambios, y sí hacer los cambios. Tenemos que estar a frente de las mudanzas de las instituciones. Para hacer los cambios, para innovar, es necesario aprendizaje continuo. Es necesario nos reciclarnos, hacer lo que estamos haciendo acá, que es buscando el conocimiento con los otros. Y es necesario un gobierno corporativo de las instituciones que garanta esta
ética que garanta este proceso y que garanta que esta institución puede pasar una confiabilidad. Mira, hay aspecto ambiental y social, y nosotros tenemos una empresa, una institución socioambiental. Pero socioambiental es muy poco, porque necesita también tener equilibrio del punto económico, contable, financiero. Entonces, si tiene y es social y ambiental, es poco también, porque necesita ser ambiental. Y si es económico y ambiental, es ecoeficiente, pero no es social. Estos tres que son la base de la sostenibilidad organizacional. Mira que la gobernanza corporativa o gobierno de las sociedades, como se denomina en Portugal, es un conjunto sistemático y sistémico de procesos, prácticas, estándares que regulan una empresa con el objetivo de garantizar la ética, la transparencia y la gestión. Este conjunto sistémico, para respetar la ética, debe cumplir aspectos como sostenibilidad, la multicultura, respecto a los agentes externos e internos involucrados de la organización. Entonces, segundo el Instituto Brasileño de Gobernanza Corporativa, sistema es un medio por el cual las organizaciones son manejadas, monitoreadas y alentadas, involucrando las prácticas y relaciones entre los propietarios, consejos, diretorías y órganos de control. Las buenas prácticas de gobernanza corporativas convierten en principios en recomendaciones objetivas, alineando intereses para preservar y optimizar el valor de la organización, facilitando acesso, su capital y contribuyendo su longevidad. Observo, porém, que, mira, hablamos de consejo administrativo, diretoría y órganos de control. Ni siempre las instituciones, por su parte, tienen condiciones de tener una estructura con consejo administrativo, consejo fiscal y otros. Pues estamos hablando desde las empresas muy pequeñas hasta las medianas. Entonces, es necesario también refletir sobre las condiciones de atender a la estructura completa. Por eso, que la gestión corporativa debe ayudar a la gestión a aumentar el retorno de sus inversiones, incrementar el valor de la sociedad, recaudar fondos en el comercio internacional, en el mercado internacional, ampliar las inversiones de los miembros antiguos y ganar nuevos miembros, darle continuidad a la sociedad y lograr una mayor transparencia interna y externa, ayudando con la imagen y confiabilidad institucional. Esto es muy importante. Es importante que la gestión corporativa y que la gobernanza agregue valor. ¿Cuáles son los principios de la gobernanza? Los principios básicos de la gobernanza permean el código en Brasil mayor o menor medida todas las prácticas. Su adecuada adopción trae como resultado un ambiente tanto a nivel interno como en relaciones con terceros. Entonces, los principios son transparencia, equidad. ¿Qué es equidad? Es considerar a las personas iguales, pero considerando sus diferencias. Rendición de cuentas y responsabilidad corporativa. Estos principios son muy importantes para la exposición de las instituciones, para la captación de los recursos. Principios de la gobernanza. Transparencia. Consiste en poner a disposición de las partes interesadas información. ¿Mas qué información? Que sea de interés de la sociedad y no solo la impuesta por disposiciones legales o regulamentarias. No se debe restringir al desempeño económico, contable y financiero. Es muy importante el desempeño económico, contable y financiero, pero solo esto es muy poco.
necesita también considerar los factores incluidos como los intangibles que guían la acción de la gerencia y que conducen la preservación y optimización del valor de la organización, que cambia conforme la organización, conforme el sector, conforme la área. La transparencia y su evaluación adecuada del desempeño y valor de una organización depende de la divulgación clara, puntual y accesible de la información sobre su estrategia, sus políticas, sus actividades, resultados. Entonces, permitir un nivel de transparencia de la información sobre la organización contribuye positivamente a la reputación de la propia organización y de los administradores. La reputación positiva puede minimizar los costos de transacción por reducir el costo de capital al fomentar más confiabilidad. La reputación tiene un valor económico y puede atribuir ventajas competitivas. Entonces, según principio de la equidad o fairness, se caracteriza por el trato justo, equitativo de todos los socios y demás partes interesadas, que son los stakeholders, teniendo en cuenta sus derechos, sus deberes, necesidades, intereses y expectativas. Tercero es accountability o rendición de cuentas, prestación de las cuentas. Los agentes de gobierno deben rendir cuentas de sus acciones de manera clara, puntual, comprensible y oportuna, asumiendo plenamente las consecuencias de sus actos y omisiones y actuando con diligencia y responsabilidad en el ámbito de las funciones. Y por último, compliance o responsabilidad corporativa, que es los agentes de la gobernanza o del gobierno corporativo deben asegurar la viabilidad económica y financiera de las organizaciones, reducir las externalidades negativas con sus socios, sus operaciones, incrementar las positivas, teniendo en cuenta su modelo de negocio, los diferentes capitales, capital financiero, manufacturado, intelectual, humano, social, medioambiental, reputacional y otros, a corto, medio y largo plazo. Bien, ¿cómo que nosotros vamos a hacer para atender la gobernanza, atender los 4 principios? Si somos a veces instituciones muy pequeñas, ¿cómo hacemos? Un modelo completo de gobernanza tiene auditoría interna y externa, consejo administrativo, consejo consultivo, comités del consejo de control, política de gestión internos, auditoría independiente, consejo fiscal, consejo familiar. Entonces, es una estructura muy cara. En Brasil hablamos que es más, que una posibilidad así, es más caro las cosas que queremos hacer do que en nuestra causa principal de tener la institución. Entonces, no es posible. Entonces, tenemos que pensar sobre cada modelo de institución. Entonces, vamos a mirar qué es posible. Primero, es posible tener un código de conducta. Un código de conducta, claro, que atienda las necesidades de la institución. Un código de conducta que reflita los problemas y la realidad de la institución. Que tenga una lógica que comprenda el mercado en que la institución actúa. Es posible un conjunto completo de estados financieros, porque las demostraciones son muy importantes y tenemos que tener empresas en todos sus portes, como hablan las NIFs, las normas internacionales, los demostrativos financieros. Es necesario también los informes de sustentabilidad, que es posible. No necesita ser muy grande para informar algunas cuestiones que son específicas de una institución o de otra institución. Y es posible una estructura mínima de gobernanza considerando la capacidad y el porte de la institución. Vamos a hablar primero sobre el código de conducta. Aspectos fundamentales de la ética. Uno de los aspectos fundamentales de la ética es la necesidad
de su utilización de manera integral. Esa integración incluye aspectos temporales, incluye todas las áreas internas de la institución, ambientes internos y externos, diferentes niveles jerárquicos, todos los agentes de la cadena de producción. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer un código de conducta de una institución, es necesario que sea un código que todas las personas participen. Solo que hay diferencia. Por ejemplo, una empresa que tiene 10.000 colaboradores en muchas ciudades o países y otra, una que tiene 5. ¿Cuál es la diferencia? Las dificultades son muy diferentes. Una que tiene 10.000, 20.000, 100.000 colaboradores en varias ciudades, tiene la diferencia de agruparlos todos. Entonces, necesita ser a veces por representación y no con todos. Y cuando tiene una de 5, necesita mirar si tiene competencia técnica. Entonces, ¿qué hace? Hace que es necesario refletir en el conjunto para elaborarlo. Tiene que atender algunos conteúdos temáticos, como, primera cosa, la misión, los valores y los objetivos de la empresa. Es necesario abordar esto. ¿Por qué? Porque la estructura del código necesita atender la misión de la institución, la realidad y el contexto institucional, los aspectos legales, la comunidad interna y externa, la multicultura. Hoy la multicultura es muy importante en todos los países, en todas las instituciones. Miramos que hay muchas culturas diferentes y necesitamos comprender esto. Entonces, los principios empresariales deben estar interrelacionados con la misión, los valores y las metas. Mira, a veces una institución tiene principios y las personas hacen otras cosas. No están relacionadas con los principios. ¿Por qué esto? Porque hay un distanciamiento en el que se propone con que se realiza. ¿Cómo disminuir esto? Primero es conociendo todos que están en la institución. Segundo, consultando y haciendo que este código de conducta sea algo que se cambia, que se transforma, que se desarrolle siempre. El código de conducta tiene un alcance que debe ser definido conjuntamente, por lo tanto, con el consejo de administración, dirección. Una empresa que no tiene un consejo de administración, entonces, con los directores. ¿Por qué yo digo que no hay un consejo? Por causa que su estructura es muy pequeña. Pero es posible hacer algunas acciones volvidas para conducta. Un código de conducta necesita tener aspectos que aborden los consejeros, los directores, los socios, los funcionarios, los proveedores y todas las partes interesadas por una adopción de norma adecuada de conducta, inclusive los agentes del Estado. ¿Cómo nosotros vamos a nos relacionar con ellos? Es necesario prever en código de conducta. También es necesario que aborde muchos temas como política de negociación y de las acciones de la empresa, procedimientos judiciales y arbitraje, denunciantes. No es necesario esperar las cosas acontecerem para tener una regulación interna. Por ejemplo, si hay un problema con denunciantes y nosotros ya tenemos una previsión, es muy más fácil trabajar con esto, inclusive por cuestiones legales. Previsión y tratamiento de fraudes, considerando inclusive la legislación de los países. Pagos y recibos questionables o recibimiento de regalos, favores. ¿Cómo se trata esto? Entonces, ¿cuál es el alcance del código de conducta? Actividades políticas, derecho a la privacidad, nepotismo,
O sea, ¿cómo son las relaciones entre las familias? ¿No? ¿Cómo son? ¿Hay nepotismo o no hay? ¿Qué es posible? ¿Qué es permitido? Medio ambiente, discriminación en el ambiente de trabajo, exploración de trabajo, adulto, infantil y otros. Seguridad en el trabajo, tenemos que prever estas cosas. Relaciones con la comunidad, uso de alcohol y droga. Entonces, es necesario refletir sobre todo esto para poder hacer una acción siempre cuando tiene un problema. Es necesario el conjunto completo de los estados financieros. Segundo las NIFs, las normas internacionales de los demostrativos financieros, los estados financieros obligatorios son para ofrecer informaciones sobre la situación financiera, para el desempeño y flujo de caja de la organización. Otra cosa que es importante, entonces hablamos que es importante, código de conducta y los conjunto completo de los estados financieros. Es importante que las pequeñas y medianas entidades, que son entidades que necesitan hacer los demostrativos, saiban de esto. ¿Cuáles son estas que tienen este perfil? Son aquellas que no hay una obligación pública de rendir cuentas, que publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. Entonces, hay muchas empresas en esa situación. Y yo estoy hablando, cuando hablo de pequeñas y medianas, o sea, que no se encuadran en las grandes, estoy hablando de instituciones que a veces tienen una rentabilidad de 100, de $1,000, por ejemplo, mes, o otras que tienen 50 millones por año. ¿Por qué? Porque los dos muchas veces no necesitan publicar. Entonces, mira que es un universo muy grande, con realidades muy distintas. Tenemos que pensar de una manera que pueda atender a todas. Una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas si sus instrumentos de deuda o de patrimonio se negocian en un mercado público. O sea, está en proceso de emitir estos instrumentos para negociar en un mercado público, una bolsa de cambios, o sea, una bolsa de valores nacional o extranjera, un mercado fuera de la bolsa de valores, incluyendo mercados locales y regionales. Uno de sus principales actividades es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. O sea, una otra situación es que si este tipo de institución de firma necesita mantener estos demostrativos por esto, por una situación específica, como es el caso de los bancos, las cooperativas de crédito, las compañías de seguro, los intermediarios de bolsa, los fondos de inversión y los bancos de inversión. Bien, un estado de situación financiera a la fecha sobre la que se informa una o otras siguientes informaciones. Un solo estado del resultado integral para el periodo que se informa, que muestre todas las partidas, o sea, aquí son que componen los demostrativos completos. Un estado de la situación financiera que se fecha, una u otra de las siguientes informaciones. O estado del resultado integral para el periodo que se muestra ingresos y gastos o separado. Entonces nosotros aquí tenemos que hacer dos demostrativos. Uno para situación financiera y otro resultado. Resultado puede ser integral o separado conforme la instrucción. Y es obligatorio también apresentar un estado de cambio en el patrimonio del periodo sobre algo que se informa.
é necessário mostrar o fluxo efetivo de caja e é necessário as notas explicativas. Então, são 3, 4, 5 demonstrativos obrigatórios. Bien, entonces nosotros hablamos que es necesario código de conducta, conjunto completo de las obligaciones y es importante también informes de sustentabilidad. Pero, cuando nosotros hablamos sobre informes de sustentabilidad de una gran empresa y hablamos que investe millones en medio ambiente y otros, es muy diferente una pequeña. Entonces es necesario relativizar con datos de su realidad. Por ejemplo, ¿cuánto se investe en medio ambiente considerando el faturamiento? ¿Cuánto se investe en educación considerando su lucro? Siempre es necesario relativizar. Las empresas, teniendo algunos indicadores de sustentabilidad económico, social, ambiental y multicultural, es posible dar más transparencia a los investidores. Permitir que los investidores tengan una visión un poco más social, un poco mejor. Entonces, necesitamos de información para poder actuar de esta forma. Entonces, es buscar índices adecuados para el seguimiento que la empresa actúa. ¿Cuáles son los indicadores adecuados? Y con esto, tener un comparativo año a año, no puede cambiar siempre. Relativizar los indicadores según el tamaño de la empresa, como hablé. Inversiones en medio ambiente con facturación, volumen de reciclaje con volumen total de residuos, inversiones en cursos con facturación total. Siempre relativizados. ¿Por qué? Porque son empresas menores. Entonces es necesario relativizar. Surgir indicadores. Ejemplos de acciones para implementación de políticas de sustentabilidad corporativa. Aquí son ejemplos que pueden ser hechos y que pueden ser asumidos a veces. Depende del tipo de empresa, de tipo de instituciones. Mas, por ejemplo, elaboración de proyectos ambientales y sostenibles. Desarrollar políticas permanentes de sustentabilidad. Realização de políticas de apoio a associações. A vezes, o trabalho em conjunto para dar mais visibilidade para a instituição, mais confiabilidade, contribuir com uma sociedade que necessita de uma reconstrução depois de uma crise muito grande, é muito importante. O Estado dificilmente terá condições de suportar todas as dificuldades que a sociedade está passando agora se estiver sozinho. Es necesario la actuación de las instituciones. Esto ya hablaba Peter Drucker en 1993. Estamos en 2020. Entonces, en 2020, con todas las crisis y todo que se cambia, más importante es aún. Más importante es hoy que las instituciones tengan políticas volvidas para sostenibilidad. Estrutura de gestão de governo deve ser compatível com o tamanho da empresa. Então, por exemplo, se nós queremos uma política de governança, miramos que é necessário e miramos que é possível fazer, conforme o porte, se é possível fazer as coisas, como faturação, lucro, capacidade técnica, são condições que necessita mirar para ver o que é possível fazer. Então, el cuarto componente es montar una estructura de gobierno que piense en todo esto. Pero cuando nosotros tenemos código de conducta, relatorios de sostenibilidad, tenemos demostrativos contables comparados, ya está empezando a montar una estructura de gestión de gobierno. Entonces, tenemos que pensar en crecer con esta forma, con manera que dé confiabilidad para las personas. Aqui eu hablo um pouco sobre algumas tendências da governança corporativa. Primeira tendência, o desenvolvimento ou o desenvolvimento e melhora contínua das políticas de éticas das instituições é uma necessidade atual e futura.
Portanto, é uma tendência. Com base nessa afirmação, é possível deduzir algumas tendências globais, que são: primeiro, desenvolvimento de políticas generais de governança, assim como suas ferramentas de seguimento e controle. No mundo, há uma tendência e necessidade de regulação do mercado para melhorar a qualidade da informação, para garantizar a fiabilidade das relações comerciais e profissionais, para garantizar a implantação das políticas éticas, para aumentar a fiabilidade de inversão, para aumentar a transparência das instituições. Mira que hoje há tanta informação, ou melhor, há tanto dado, pero nem sempre temos informação, porque dado é algo que não está trabalhado. Também temos muitas informações que não são úteis ou são verdadeiras. Então, é necessário refletir sobre isto e elaborar políticas institucionais que dê mais confiabilidade e dê mais transparência, até para captar investimentos, inversões. Considerando essa realidade, o desenvolvimento e implementação de políticas generais de governança tende a consolidar-se no mundo. Outra coisa, há uma percepção das instituições para necessidade de melhorar a implementação das políticas de governança. Que uma coisa é ter a informação, outra coisa é realmente melhorar as políticas. Há uma percepção das instituições para adotar e desenvolver políticas éticas. Por lo tanto, é previsível a melhora dos processos e políticas, especialmente nas empresas que se originam em países em desenvolvimento. Se desejam operar no mercado global, necessitam de políticas éticas claras, planificadas, bem estruturadas e implementadas, já que são muito mais cobradas por os inversores. A tendência 3 é o surgimento de novas ferramentas e melhora das antigas, como as normas internacionais de contabilidade. As normas são antigas, pero estão melhorando sempre, estão cambiando. E há outras, há novas ferramentas sempre em contabilidade, ferramentas sempre de sustentabilidade, de prestação de conta, de la transparência. Então, é uma tendência do mercado. Também é possível perceber o desenvolvimento das demonstrações, de los demonstrativos com indicadores sociais, ambientais, econômicos e financeiros. É necessário que permitam as comparações, que permitam mirar as tendências, mirar as diferenças entre um ano e outro. Não podemos deixar que isto seja só das grandes empresas, porque se seja só das grandes firmas, as chicas não vão ter uma participação de mercado em alguns setores. Então, é necessário também pensar nisto. É necessário tecnologia da informação para garantir o desenvolvimento, o controle, a transparência e, consequentemente, a ética. Não para acompanhar os cambios, mas para fazer os cambios, para mostrar que é possível construir uma sociedade diferente, com oportunidades. É necessário transparência para a área pública e terceiro setor, para contribuir com a ética. E as instituições têm que cobrar isto de los governos, de los estados, que é necessário transparência na área pública. E terceiro setor tem que atuar em conjunto com a área pública. Tendência 7 é a necessidade de políticas e procedimentos éticos para construir uma melhor sociedade, principalmente depois de tudo o que aconteceu. Pero temos que resgatar os valores para construir esta sociedade. Desenvolvimento de ferramentas de governança corporativa para micro e pequenas empresas. Aqui eu hice uma proposta. A proposta não se vai hasta a estrutura de governança, pero é necessário pensar sobre isto. Eu tenho segurança que o código de conduta, indicadores sociais ambientales e o conjunto de las
los demostrativos contables, demostrativos financieros, con seguridad es posible hacer. Y la estructura de gobernanza para completar estas medidas para la gobernanza. ¿Qué más necesitamos? Entonces es necesario refletir en toda Latinoamérica, en todos los pueblos. Es necesidad de mantenimiento y estandarización de indicadores sociales y ambientales. ¿Para qué? Para que se permita comparabilidad temporal, comparabilidad entre empresas y sectores, mayor transparencia. No podemos tener solo demostrativos que sean para divulgação do marketing, que não tenha realmente uma comparabilidade. É necessário construir esta comparabilidade, como há hoje em los demonstrativos financieros. Então, eu quero fazer algumas perguntas. Que futuro queremos para as pequenas e médias empresas? Qual é a relação de governança para esse futuro? É tão difícil ou le ponemos obstáculos para nós não estamos buscando a estrutura mínima de governança? Quais são as ações simples que podemos tomar para permitir uma maior sustentabilidade, uma maior transparência, ética, confiabilidade e crescimento, consequentemente? Então, essas perguntas que eu penso que é importante uma reflexão e propongo que tenemos políticas volvidas às questões de governança para as pequenas e médias empresas. Reflexões, muitas coisas sabemos. Temos muita capacidade para desenvolver, tendo em vista que sabemos muitas coisas. Nós estamos numa crise, uma pandemia para cambiar. Estamos seguros de duas coisas. Primeiro, o câmbio é constante e necessitamos inovar e atuar. Este nós sabemos. Nós estamos esperando a pandemia para querer cambiar. Às vezes, o câmbio é mais fácil do que parece. Necessitamos hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor de Almeida, por su presentación actualizada y las recomendaciones que nos ha emitido en su presentación. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, por compartir en general con todo este grupo de profesionales de Iberoamérica comprometidos con la mejora continua y la educación continua de los portadores. Muchas gracias. Veamos si hay alguna pregunta del auditorio. Pueden digitarla ahí por el chat, si son tan amables. Yo que agradezco, muy bueno estar acá y con mucho gusto. Y estoy a disposición para las preguntas. Muchas gracias, doctor. ¿Me escucha? Adelante, sí. Buenas tardes, mucho gusto. Fernando, amigo, cordial saludo desde Colombia. Víctor Manuel Escobar, de Escuela Militar de San Marcos Pidotales de la Fuerza Aérea Colombiana. Es lo siguiente, quisiera saber qué recomendaciones le harías al sector productivo en vista de que esta pandemia afectó mucho la dinámica económica que llevaba y mirar que muy probablemente va a pasar un tiempo grande en el cual estas empresas puedan recuperarse. ¿Qué recomendaciones le harías, sobre todo a esas líneas directivas que tuvieran en cuenta en aras de hacer una planificación estratégica para comenzar a mitigar un poco la situación que vivieron? Perfecto, profesor Víctor, con mucho gusto, un gran amigo y que tiene un trabajo muy bueno en la Colombia. Profesor Víctor, yo pienso que es un buen momento para pensar sobre algunas cosas. Primero, por parte de las instituciones, yo pienso que es necesario mirar para hacer las políticas de transparencia, gobernanza y otros. Por parte de las empresas, también pienso que es importante innovar, ser diferente, porque las instituciones competitivas del mercado privado tienen que tener dos diferenciaciones, o menor custo o diferenciaciones.
para mercados segmentados. Entonces es necesario pensar sobre esto. ¿Qué yo tengo qué yo puedo hacer para reducir costos o para tener diferenciaciones del producto? Pero para el gobierno, yo pienso que es un momento para refletir sobre muchas cosas. Por ejemplo, un problema que me preocupa mucho. Esto, en Brasil hicimos un estudio, fue hasta un alumno mío, hizo un estudio que hablaba que las ciudades que preservan los mananciales era más caro para usted tiene un negocio en la ciudad do que las ciudades que no preservaban, que destruían la naturaleza. Entonces, las ciudades que no se preocupan con esto tenían peores indicadores de desenvolvimento, de desarrollo humano. ¿Por qué esto? Porque las instituciones preferían se quedar, las firmas preferían se quedar en las ciudades que no se preocupaban con la naturaleza. Entonces, ¿qué yo propongo, por ejemplo? Es necesario simplificar mucho la área tributaria en la América Latina, principalmente en Brasil, que es una de las peores del mundo. Y es necesario también pensar en que los tributos deben ser sobre las cuestiones, no sobre producción, mas sobre las agresiones que tiene al medio ambiente. Porque si nosotros tributarmos mucho las producciones de manera que la población pague por esto todo, será muito mais difícil desarrollar las industrias. Ao paso que muy más grave es tener agresiones ambientales o sociales. Entonces, la tributación tiene que cambiar mucho para rever a médio y longo plazo las cuestiones para cambiar, para ser mucho más volvidas para las cuestiones ambientales y sociales. A corto plazo, ¿qué puede hacer? Una cosa que es importante al gobierno hacer es política de apoyo. Es necesario eso. Apoyo, intercambio y fomento de las instituciones que tengan dificultad. Sabiendo que es muy diferente tratar una empresa pequeña y una gran empresa. Porque políticas tienen que ser diferentes. Porque si no for diferente, si for tratados todos como siendo igual, no iremos desarrollar la América Latina. Entonces, las empresas pequeñas tienen que desarrollar con urgencia y con apoyo. Esto es mi opinión. Y la industria es investimento para medio y largo plazo, también es muy importante. Inversiones en investigaciones, hacer que esto es muy importante. Es muy importante también inversiones en tecnología y otros. Pero estos son las más medio plazo. ¿Sí? Muchas gracias, profesor Fernando. Muchas gracias. Yo fui claro. Sí, muy claro. Perfecto. En el chat hay algunos comentarios y preguntas. Yo no consigo, yo estoy intentando mirar los comentarios. En la opción de chat, en las Sí. funciones de la sala, en la parte baja, generalmente se despliegan todas las funciones. Hay una opción que dice chat. Opa, aquí está. Deja mirar. Buenas tardes. Más personas hablando bien de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Solaporta, muy estimado. Solo, si quieren hacer una pregunta, estoy a disposición.
Muchas gracias, profesor Vitor, de Brasil, profesor Costa Rica presente, Venezuela presente, professor Euclides, professora Roberta presente, obrigado, obrigado Denise. ¿Cómo hacer con el PYME que no tiene mucho conocimiento en temas administrativos para que... Perfecto. Entonces, perfecto, profesor Brenes. Entonces, cuando nosotros hablamos de pequeñas y medias empresas, nosotros hablamos de instituciones con un porte muy diferente. Por ejemplo, las pequeñas mesmo, ¿cómo apoyarlas? ¿No? Entonces, es necesario, primero, yo pienso que es muy necesario cambio de información entre países. Experiencias exitosas tienen que ser divulgadas, tienen que ser compartilhadas. Segundo, yo creo que es necesario política de formación. Política de formación. Es necesario política de formación y difusión de esa información. ¿Cómo podemos hacer esto? Con políticas educacionales y inversiones e investigaciones. Esta forma, tenemos que hacer, porque, por ejemplo, en Brasil es muy común a veces una persona tener un espacio de tierra y no saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no tiene instrucciones. Tener uma empresa pequena que está igual há muitos anos e está mirando que essa empresa está diminuindo sua renta, mas não sabe o que fazer para cambiar. Então, todos esses apoios, eu creio que é necessário políticas, mas políticas do governo solo, não. Eu penso que é do governo, mas penso que a sociedade, o terceiro setor, a sociedade civil, tem que contribuir. Por isso, eu penso também que os conselhos, as entidades de classes são muito importantes, porque elas têm um papel fundamental para a reconstrução da sociedade. O papel do contador, mais do que qualquer outro momento, é muito importante, porque o papel do contador, do administrador, do contador, das pessoas que contribuem para a transformação da empresa, para o apoio, é muito importante. Então, é necessário estar mais cerca destes profissionais. Não só utilizarmos como uma fonte para tributos ou para pagamento de los tributos ou só para informações para o Estado. É necessário que estes profissionais contribuam de maneira mais efetiva com consultorias e outros, porque para desenvolver as instituições. Então, eu penso que isto será um cambio grande que a sociedade tem que aprender. Muchas gracias, Roberta. Também eu conozco seu trabalho, sei que é muito importante. E sobre o capital humano da empresa, ou seja, como modificar a adesão. Na verdade, creio que estamos com uma nova sociedade que cada vez mais a transparência está evidente. Então, é necessário também que por meio de los instrumentos nós mostramos as boas práticas. É claro que há reguladores que são de las entidades de classe, do governo, que podem evitar as práticas malas em relação ao aspecto humano. Pero aspecto humano será grande diferencial de las instituições. Mira, nós temos que fazer uma compra.
una compra de un producto muy básico que siempre usamos. Podemos usar la internet y el banco de informaciones. Pero nos queremos un atendimiento importante, un atendimiento para solucionar un problema. Nosotros no queremos la internet, queremos las personas. Entonces, las personas, el atendimiento por parte de las personas, del individuo, será el premium de los servicios. Será el diferencial de los servicios. Cada vez más serán las personas. ¿Por qué? Porque de esta forma que va a pasar seguridad para las instituciones. ¿Más preguntas? No. Entonces, profesor Mario. Sí, muchas gracias, doctor de Almeida. No sé si vio la pregunta de Roberta. Sí. Y luego los demás son saludos. Muchas gracias. Sí, okay, perfecto. El colega Brenes también, muy bien. Excelente, entonces, muchas gracias. Yo agradezco mucho y yo pienso que es muy importante estos eventos. Nosotros necesitamos de información con calidad para podermos desarrollarnos y agradezco mucho, profesor. Todos los agradecidos somos nosotros, estimado doctor, por su tiempo, su preparación y compartir estos conocimientos con todos. Vamos a seguir solicitando de su apoyo en otras charlas que esperamos estar con ellos. Agradezco mucho todas las personas que están presentes, porque para mí es muy bueno poder compartir un poco de que nosotros sabemos. Espero ter contribuido con el conocimiento. Muchas gracias. Mandamos un abrazo. Muchas gracias, profesor. Excelente. Bueno, amigos, muchas gracias porque participaron, asistieron, formularon sus preguntas. Bueno, Víctor fue el único que se animó a formularla por micrófono y video, o audio al menos. Que bueno, por los demás que participaron también. Muchas gracias por asistir. Recuerden que periódicamente tenemos videoconferencias de esta calidad, con este nivel de profesionales, quienes agradecemos porque sin ellos obviamente no podemos tener estas capacitaciones que son libres y sin costo, pero de alta calidad, con personas que conocen de los diversos países de Iberoamérica, y pues eso nos mantiene relativamente actualizados, y eso también es posible gracias a que ustedes están dispuestos a poner parte de su tiempo, de su agenda para participar en estos eventos. La próxima charla programada ya en firme, horario, expositor y todo, es la del 10 de septiembre próximo, sobre antilavado de dinero, la planeación y ejecución de la auditoría. Estén pendientes de la publicidad, ahí les va a llegar la información y pueden inscribirse ya y estar pendientes para que les enviemos el enlace respectivo a las charlas que vienen. Hay otras programadas, pero no están definidas aún la fecha concreta y la hora con los conferenciantes, pero en la medida que van siendo pues, finiquitadas sus términos, digamos, las vamos publicando. Muchas gracias a todos por su participación, que estén bien. Muchas gracias, doctor Fernando de Almeida. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos por sus agradecimientos y salud. Se los regresamos. Cuídense, con esta pandemia no se juegan. Hay que tener mucho cuidado. Igualmente a todos los colegas de Brasil también, que tuvimos ahora una especial asistencia de colegas de Brasil. Bienvenidos a los colegas de las diversas universidades y firmas de contadores públicos de Brasil, que bueno, que hicieron tiempo para participar. Claro, también eso obedece al imán que teníamos ahora del doctor Fernando,
que conocen también muchas personas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Todo bien. Gracias, Víctor.